Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Hoy tenemos a un periodista católico muy importante que se llama Henry Gómez Casas, director de Radio Rosa Mística Colombia, hermano y amigo mío desde hace bastantes meses, ¿verdad, Henry? Bienvenido. Sí, desde hace varios meses, para gloria de Dios, una amistad muy bonita, César. Mis felicitaciones por toda la labor que desarrollas. Eh, Estamos llegando a mucha gente a que no tenía a quien le llegara. Esa es la percepción que yo tengo y pues gloria a Dios que podemos hacerlo a través de estos benditos canales y que podemos entender lo que está sucediendo en la iglesia y en el mundo, porque esa es una gracia muy grande que da el Señor. Bendito sea Dios, gloria a Dios, hermano. Como dices, la verdad es que yo me conmuevo ante el crecimiento que ha tenido mi pequeñito canal, que siempre lo digo, será siempre pequeñito, porque estoy yo solo en un lugar muy pequeño, y algo pequeño, aunque lo vean muchas personas, sigue siendo pequeño, como una hormiga, y algo grande, aunque lo vean pocas, sigue siendo grande. Entonces, bendigo al Señor también por haberte conocido, Henry, porque estamos en total sintonía, ¿no? En la hora de interpretar lo que está sucediendo en el mundo, en la iglesia y en los enemigos de la iglesia. Y bueno, tengo muchas ganas de hacer esta entrevista. Quiero que personas que no conozcan tu canal te conozcan y personas que ya te conocen pues se alegren de que estemos aquí juntos en este vídeo porque creo que bueno, pues va a ser una alegría para ellos también. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, recuerda que tú hablas del pequeño canal, pero recuerda una cosa, que si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿no? Sí, Todo lo que sí, podrías hacer. sí, 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 así es, así es. Y el Señor siempre, bueno, ha hecho sus cosas a través de la pequeñez, ¿no? Como Claro, decía la Virgen en Magnificat, ha mirado la humillación de su esclava. Otras traducciones dicen ha mirado exacto. la pequeñez de su esclava. Nació en un pesebre, murió pobre en una cruz. Bueno, pues son las paradojas que tiene nuestra maravillosa fe, ¿no? Si quieres ser grande, sé pequeño. Si quieres ser primero, ser último. Si quieres ganar la vida, piérdela, etcétera, 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 ¿no? Esta sabiduría de Dios que decía San Así Pablo, es. que es la cruz al final, ¿no? El mundo odia la cruz, los enemigos de Cristo odian la cruz y también odian a quienes tratamos de amarla con nuestra limitación y con la gracia de Dios. Bueno, hermano, me gustaría un poco, antes de que empezáramos en harina, bueno, pues decir a las personas que nos están viendo de qué va a consistir esta conversación fraterna. En primer lugar, me gustaría un poco hablar de tu persona. Me gustaría un poco que nos contaras cuánto tiempo llevas en el periodismo católico, que sé que son muchos años, y cómo te estás desenvolviendo ahora con el canal. Porque hay una cosa, hermanos, que me sorprende mucho de Henry, y es que como que en verano cogió un impulso, ¿eh? Y se ha dedicado a subir, pero de un modo increíblemente diligente, rápido, las noticias más recientes, ¿no? O sea, tu canal, yo creo, hermano, Radio Rosa Mística Colombia, se caracteriza por la prontitud en la publicación de las últimas noticias, ¿no? Estás a la última y estás ahí al pie del cañón para publicarlo. A mí me sirve de información de primera mano y bendigo al Señor por ello. Y en la segunda parte, pues hablaremos un poco de la actualidad y futuro próximo de nuestra Santa Madre Iglesia y del mundo, como es un poco la visión que tienes. Pues, hermano, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria para estar hoy, en octubre de 2019, dirigiendo este canal de Radio Rosa Mística Colombia. Pues mira, César, desde que estaba yo en el cole, como dicen allá en España, ¿no? Sí. Un día cualquiera se me ocurrió hacer un periódico para Ajá. relatar las cosas que sucedían en el colegio. Sí. Y lo hacía de 4 páginas, salía los miércoles. Hecho, ni siquiera había fotocopia cuando eso. Era un método que llamaba con Stencil. No sé si tú que eres joven lo alcanzaste a conocer. No, No. era con Stencil que se hacía. Era algo muy curioso. Después vinieron las fotocopias y todo lo demás, las grandes impresoras. Ese periódico que se hacía donde se contaban también detalles de distintos colegios del Socorro, de donde yo soy
en el nororiente de Colombia, donde fue la revolución de los comuneros, dizque para sacudirse a los españoles en aquella Ajá, época, ¿no? ajá, Pero sí, sí, sí. benditos españoles que nos trajeron la fe a América, ¿no? Y de eso estaremos agradecidos siempre los creyentes. Ujú. Ese periódico se volvió muy popular y se convirtió en algo que todo el mundo, todos los compañeros del colegio querían tener, pero no se podían hacer en tanto número. A raíz de eso, el rector del colegio habló con las personas que tenían la única radio que había en mi pueblo Ujú. y les propuso que habían unos estudiantes que podían hacer un programa de radio. Y después me llamó a mí a la rectoría, vaya, dije yo, pero ¿qué hice? Que me mandan llamar de la rectoría. Era Sí. para decirme que yo dirigiera ese programa de radio, que él veía que yo lo podía hacer. Ujú. Y yo me apunté a esa rifa, ¿no? Ajá. Y ahí empezó toda esa pasión por la radio. A mí me gusta la radio. Yo soy un Sí. hombre de radio. Llevo más de 40 años haciendo radio. Wow. Trabajé en las cadenas radiales más importantes del país. Aprendí mucho de gente muy buena en todo esto que tiene que ver con la radio. Pero yo no me sentía bien porque llevo también más de 40 años en grupos de oración, Ajá. ¿no? Y en oración y en todo este ambiente de iglesia. Entonces, hubo una época que yo quedé sin trabajo. Ahí en el canal pueden ver mi testimonio. Ahí está mi testimonio que lo grabamos con Teleamiga, Ajá. casualmente. Ajá. Y yo me iba al Santísimo y le suplicaba al Señor, Señor, ayúdame a unir mi profesión, mi experiencia con tu evangelización. Básicamente esa era mi solicitud. Ujú. Un día me llaman a trabajar en la alcaldía de Bogotá. Ustedes llaman el ayuntamiento. Sí, pero alcaldía lo Entonces, entendemos. sí, fui a trabajar como jefe de comunicaciones de una entidad adscrita a la ciudad. Ujú. Y allí había que ir a un lugar donde cada jefe de comunicaciones de cada dependencia de Bogotá, oficiales, teníamos que ir a grabar un programa de radio. Y era una radio virtual. Ujú. Y yo me enamoré de eso, ¿no? Yo dije, esto es lo que quiere el Señor para mí. Y Ujú. me puse a observar cómo se hacía todo, cómo se manejaba todo y empecé a investigar y me sentaba horas y horas y madrugadas como lo haces tú ahora, Sí. ¿sí? Yo ya no puedo quedarme hasta la madrugada, Los años pero no pasan en balde. claro. Y entonces aprendí todo y empecé a diseñar una radio para el Ujú. Señor y para la Virgen. Sí. Tenía muy claro que se llamaría Radio Rosa Mística Colombia, porque yo llevo más de 20 años promoviendo la devoción a la Santísima Virgen María como Rosa Mística, que es la madre de la iglesia y la patrona de las personas de vida consagrada. Hermosísima imagen, hermosísima tienes. La estás viendo, hermano? Sí, sí, sí. Me la regaló una suscriptora, la hermana Ángeles, desde México, a la que mando un abrazo. Es preciosa, ¿eh? Es de escayola y es que tiene hasta las pestañas. Tiene pestañas, hermano. O sea, tiene Sí, muy pestañas linda, como... es preciosa, ¿no? Las tres hermosa. rosas son la blanca oración, sacrificio y penitencia, ¿no? Sí, Y de verdad que, bueno, pues sin dudarlo la incorporé al setup del canal porque es que es claro, preciosa, es que es preciosa. sí. Bueno, cuéntanos. Espero algún día de paso para Montichiari y hacer unas pausas en España. Oh, sería maravilloso, hermano. Bueno, hasta aquí invitadísimo, vamos. Te puedes quedar a comer cocido madrileño, lo que quieras. Sí. Sí, sí. Bueno, y entonces yo tenía todo el diseño de la radio. Yo ya Ujú, sabía qué era lo que iba a hacer, tenía los contactos para tener una programación de más de 12 horas. Yo tenía todo, pero no tenía la radio. ujú. Hacía con una estación de internet de Argentina, hice el primer informativo católico.
hace 8 años. Wow. Estuve con ellos como 2 años. No me creían que podía haber noticias para media hora. Ahora a mí me toca pasarme a veces de la hora y todos los días. Y cuando eso era el sábado a las 7 de la mañana que se hacía el noticiero. Sí. Después me pidieron otro programa y empecé el cenáculo. Yo ya todo lo tenía diseñado porque eran los programas que iban a ser bandera de la radio cuando existiera. Y yo sabía que iba a existir la radio. Yo le pedí al Señor, a la Virgencita, al Padre Celestial, mejor dicho, ¿qué no hacía yo de oración para que eso se concediera y pudiéramos llegar a donde estamos? En una ocasión, antes de que existiera la radio, la Santísima Virgen me puso en mi corazón que buscara por internet a gente que tuviera que ver con la Rosa Mística. Y encontré gente en muchos países. Y la Virgencita empezó a decirme a las 2 semanas, yo los invité a que nos reuniéramos el sábado a las 9 de la mañana en Sky a orar el Santo Rosario. Pero la Virgencita empezó a decirme en mi corazón, porque yo no la escuchaba, que los invitara a que nos reuniéramos en algún lugar del mundo. Yo pensaba, me estoy volviendo loco, ¿qué es esto que me está pidiendo la Santísima Virgen María? Si yo no conozco a ninguno, no me conocen a mí, ¿qué van a pensar que yo haga una propuesta de esas? Porque había una persona de ese Alemania, venezolana, de Opus Rosa Mística, había un señor de Panamá, había otro de Argentina, había un señor de México, otro de Venezuela, de Maracaibo, y yo, y nos reuníamos a orar los sábados, pero era el segundo sábado. Yo decía, esto está muy reciente como para yo hacer la propuesta. Sin embargo, la lancé, me lancé con la propuesta, Sí. y a ellos les gustó. Yo Bendito sea Dios. no tenía la manera de costearme ningún ticket a ninguna parte, ¿no? De avión, Sí. ni estadía, ni nada de eso. Y yo les dije, bueno, que la Virgen quiere que nos encontremos en alguna parte del mundo y nos conozcamos, que tiene algo muy importante para nosotros. Y dijeron de inmediato en Bogotá. Y acá llegaron 56 personas. Vino un señor de Montichiari representando el santuario. Vino la señora de Alemania. Vinieron 56 personas y participaron 3 días en ese evento que fue clausurado por un obispo. Bendito sea Dios. Sí, y fue una maravilla de encuentro donde pudimos poner en claro cómo debería ser la devoción de verdad a la Rosa Mística, ¿no? Y eso dio como fruto un folleto libro donde está contenido todo. Básicamente lo que ella pide es orar por las personas de vida consagrada, religiosos y religiosas. Bueno, y por la iglesia. Y eso es lo que se hace desde entonces. Cada país, vinieron 12 países, con Colombia éramos 13, el número de la Virgen. Sí, sí, sí. Cada país hizo su exposición de cómo era la veneración a la Virgen en cada país. Yo tengo todos esos videos, pero es que los tengo en un VHS. Tendría que mandar a hacer un transfer para poder subirlos al canal, ¿no? Porque sería hasta interesante, se me ocurre Mucho, ahora. mucho. Sí, sería bonito. Bueno, esa fue la primer gran cosa que hizo la Santísima Virgen, reunirnos a personas que no nos conocíamos en un mismo lugar 3 días. Después, yo seguía haciendo los programas, empecé a hacer los programas con estas personas de Argentina que ahora son desafortunadamente 100% bergoglianos. Yo creo que reciben hasta subsidios de por allá y resulta que ellos inventaron una cosa o crearon algo que se llama la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe y tienen 60 emisoras de internet o más, todas hablando bellezas de Bergoglio, ¿no? Desafortunadamente. Cuando Bergoglio llega, cuando es electo ese 13 de marzo de 2013, la primera impresión fue muy agradable porque un latinoamericano, ¿no? Claro. Yo estaba transmitiendo en directo todo, un latinoamericano.
pero después ya vemos lo que ha pasado. Bueno, entonces César, un día, como yo daba mi correo y el número de teléfono en esos programas, Ujú. me llama una persona de Washington Ajá. y me dice Henry, ¿cómo hacemos para que más gente te escuche? Porque lo que tú estás haciendo es muy bueno. Le dije, pues yo tengo un proyecto, lo tengo en una carpeta aquí en mi computadora, de esto y esto, y esto se lo resumí. Me dijo, envíamelo. Yo Ujú. se lo envié, Ujú. se lo envié. Me dijo, tienes toda la información con quién hay que hablar, qué es lo que hay que hacer, qué trámites hay que hacer. Le dije, sí, dijo, envíeme todo. Yo le envié todo. A los 3 días la radio estaba instalada en mi computadora. Ah, sí. Guau. Pura obra de Dios y de la Virgen. Sí, 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 sí. Esa persona estuvo apoyando durante 4 años y medio, hasta cuando vino Bergoglio a Villavicencio y dijo que por las venas de Jesús corría sangre pagana. Y yo interrumpí la transmisión, esa persona estaba escuchando y yo interrumpí la transmisión para decir por qué era una herejía. Ujú. Y lo expliqué, por qué era una herejía y qué consecuencias podía traer esa herejía. Cuando terminé de hacer mi comentario, que duró unos 10 minutos, volví a entrar en la transmisión. Yo tenía el sonido del Centro Televisivo Vaticano y estaba viendo por el Centro Televisivo Vaticano. Entonces me sonó el teléfono, yo bajé a contestar porque la radio está aquí arriba, encima Ujú. de donde estoy. Sí. También es muy pequeño el sitio. Lo estoy un poco acondicionando para poder grabar videos desde la radio, Ajá. para que se vea la radio, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, estoy sí. en esa labor, pero Interesante. pues para eso se necesitan recursos, ¿no? Y ahí voy Sí. lentamente, poco a poco. Ujú. Entonces, me llamó la persona de Washington y me dijo que no volvía a colaborar, que yo, después de que me animaba mucho en todo lo que yo hablaba, porque ya Ah, es que la radio nació casi al mismo tiempo que nació la llegada de Bergoglio a la silla de Pedro. Fue muy providencialmente, ¿no? simultáneo. Providencialmente. Claro, él llegó en marzo y la radio empezó en abril. Sí, Es que sí. son unas diosidencias impresionantes. Sí, 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 sí. Y entonces ella me dijo que no colaboraba más, que me calificó y me acusó de masón. Me dijo que yo me estaba convirtiendo en un enemigo del Santo Padre, bueno, varias cosas. Ajá. Yo la Ujú. escuché con toda tranquilidad, le expliqué, pero ella no entendió. Ujú. Entonces, yo pensé que como en otras oportunidades, lo de que no iba a colaborar más, pues era una rabieta, digamos, Sí. ¿no? Pues no, lo cumplió. Eso fue en septiembre que estuvo él acá, ¿no? En octubre me llegó a mí el cobro. Yo tenía que enviar una suma de dólares a Miami en Ujú. pago y Ujú. cuando voy a la agencia donde iba a hacer el giro, tenía que pagar yo por enviarlo el doble de lo que tenía que enviar. Yo dije, yo no puedo hacer esto, pero voy a hacer este sacrificio por este mes. Ujú. Y empecé a decir en la radio que se necesitaba apoyo porque si no la radio se iba a apagar. Ujú. Al tercer día me contactaron unas personas de Guadalajara, Ujú. que es donde más sintonía hay, Ujú. creo yo, de la radio, En México. en México. Y me preguntaron qué era lo que se necesitaba. Yo les expliqué y me dijeron, mándame toda la información. Somos 250 personas que vamos a sostener la radio. Bendito sea Dios. Otra vez la Virgen y el Señor, porque no hay Sí, sí, sí. más. Sí, 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 sí. No hay nada más. La Virgen y el Señor, porque son personas que no los conozco, que no me conocen, bueno, ahora porque nos ven, pero, pero pues antes no nos veían. Ujú. Y así siguió la radio, tomando fuerza, tomando fuerza. Esto hay que trabajarle desde las
desde muy temprano en la mañana, por eso yo no trasnocho, porque a las 5:30 yo ya estoy sintonizado con la radio, mirando Sí, sí, sí. cómo va a ser el informativo, haciendo todo ese trabajo. Nosotros los periodistas le decimos a la gente, cuando ustedes nos escuchan, cuando nos empiezan a escuchar en la radio, nosotros llevamos 2 horas más trabajando, 2 horas antes, Ujú, claro. para preparar lo que vamos a decir, Ujú, ¿sí? ujú. Sí, sí, Y orando, porque hay que orar también, y yo todos los días en el informativo hago una oración al inicio, porque claro. hay que sellar siempre con la sangre de Cristo todo lo que se hace, y a los oyentes, a quienes les tengo muchísimo respeto y afecto. Ujú, Entonces siguió la radio funcionando. Yo había abierto el canal hace mucho tiempo, tal ujú, vez 1 o 2 años, ujú. El de YouTube. y empecé a subir unas cosas. Ujú, Pero en realidad, cuando a mí me contacta una persona de Estados Unidos y me dice, porque yo subí algo algún día y él, no, perdón, la persona en Texas sí. descubrió mi canal gracias a ti, Ajá. gracias a César para Jesucristo. Ujú. Gloria a Dios, porque Gloria a tú me Dios. mencionaste en algún momento. Ujú, Y esa persona me buscó, ujú, buscó el canal y le gustó el ujú. canal. Pero yo estaba subiendo por allá una cosa, un video al mes, tal vez no era más lo que yo Sí, era hacía. como algo secundario, ¿no? De tu actividad. Sí, sí. Entonces, él me motivó, esa persona me motivó desde Texas. Me dijo, tienes que hacerlo. ¿Cómo Tienes se todo. llamaba? ¿Recuerdas su nombre? Porque hubo un hermano de Texas que también me escribió a mí al comienzo. Sí. Ay, no sé si se llamaba Roberto. Bueno, No, le mando un no, saludo a sí, Roberto. sí. Sí. Entonces me dijo, es que tú tienes además un plus, y es que eres periodista. Me dijo así, ¿no? Exactamente. Yo la verdad no me lo tomo tan en serio porque es que si yo hubiera querido hacer televisión lo hubiera hecho desde el principio, Ujú, desde que salí de la universidad. Tuve las oportunidades, pero a mí me enamoró fue la radio. Esa es una pasión impresionante, la ujú. radio. Entonces yo le hice caso a este señor, me llamaba todos los días, me decía cosas, me motivaba. Mire, si lo está haciendo el doctor Rafael Arango, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? ¿No? Buena, Sí, buena pregunta, sí, sí. yo escucho tus programas, tienes una buena preparación, puedes hacerlo. Y yo me dejé llevar. Ujú, Empecé muy tímido, ujú. tremendamente tímido. Pero yo como periodista sé la importancia que tiene la información. Y si hay los medios de comunicación, como me decía el señor Miguel Salinas Chávez, a quien entrevisté ayer Ujú. desde Guadalajara, Sí, y como me lo confirma mucha gente, porque yo pregunto, como me lo dijo Angélica Ward desde Los Ángeles, los medios de comunicación no dicen nada de lo que está pasando. no, Ninguno, porque todos son cómplices. Son los 10 cuernos del apocalipsis, los del exactamente. mundo, ¿no? Y yo dije, después de haber hecho un recorrido buscando a las personas que colaboraban con el doctor José Galat y, y llevarme la sorpresa triste de que, según me cuentan algunos de ellos mismos, no se hablan entre ellos desde el día que murió el doctor José Galat. Cosa que me sorprendió terriblemente. No me lo esperaba. Yo Ujú. eso no me lo esperaba, César. Yo pensé que ellos tenían una fraternidad, No. una amistades. No, no, desafortunadamente no. Entonces yo dije, no, pues sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque nadie tomó la bandera del doctor José Galán, No, aquí en Colombia. no. Y esa era como una tentación, pero yo por respeto a ellos, me demoré 6 meses en hacer esto. 6 meses desde que murió el doctor Galat, esperando a ver qué iban a hacer ellos, ¿no? Ujú. Y decidí arrancar. Bendito sea Dios. Arranqué con la noticia del día y de inmediato
habían 195 suscriptores Sí. el 18 de julio. El 18 de julio. De julio, en verano, como dices tú. Sí, 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 en verano, claro. ¿Sí? Veranito. El 18 de julio en el canal había 195 suscriptores Ujú. y Soy no había testigo, soy ninguna testigo. interrelación de nada. Ujú. Y esto ha sido algo muy sorprendente, donde de nuevo yo tengo que decir que está la mano de Dios y de la Santísima Virgen María, pues porque yo lo único que pongo es mi, mi experiencia como periodista. Ujú. Y tus conocimientos como católico, como laico Y católico. sí, sí. Y entonces, pues ha sido una experiencia muy linda. Sí, de hecho, bueno, tu canal ha crecido, pero vertiginosamente. Por precisamente yo creo que se caracteriza con eso que comentaba al principio, ¿no? Esa capacidad que a mí me parece admirable. Yo no soy capaz de hacer eso. Soy capaz de hacer otras cosas, pero lo que haces, que es estar al pie del cañón, con la noticia más reciente, subirle al primero. Yo bendigo al Señor, ¿no? A mí me tranquilizó muchísimo. Ahora, hace poco has pasado de 10.000 suscriptores, vas camino de 11.000, ¿no? 11.000 y tantos. 11.000 y Ya, tantos ya, bendito sea Dios. Fíjate qué para rápido, gloria de que yo Dios. pensaba que eran 10.000 porque lo vi hace unos días. Bueno, y es que a mí yo esto te lo digo como hermano, como compañero también, que estamos aquí dando la cara, dándole voz a lo que el Señor nos da a entender que es la sana doctrina, que no es otra cosa que, pues eso, el magisterio bimilenario, la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura. Y, y me sorprende mucho y me consoló mucho saber que tú estabas informando de tantas noticias. ¿Entiendes, hermano? La Iglesia, como cuerpo místico, está compuesta de muchos órganos y cada uno hace sus funciones, ¿no? Y de verdad, fue un consuelo ver que un hermano era capaz de comunicar tantas cosas que a mí se me escapaban, por tiempo, por energía, por lo que fuese, y ver que otros muchos hermanos estaban siendo informados de esas noticias, ¿no? De verdad que fue una alegría, ¿no? Y es una de las razones por las que pues he querido hacer este vídeo contigo para que más hermanos te conozcan y los que ya te conozcan mejor, ¿no? Conozcan a Henry Gómez Casas, que además de ser un periodista, que transmite las noticias, pues también es un ser humano, es un hermano por el que hay que rezar, un hermano al que hay que cuidar, al que hay que animar y defender en caso de que sea, bueno, pues atacado por la masonería. Me ha hecho gracia cuando mencionabas esos comentarios que te hicieron, ¿no? Te acusaron de masón, ¿no, Henry? Y bueno, pues No, y ha habido ataques, claro, ha sí, sí. habido, sí, pero Esa el Señor persona que... siempre, siempre lo protege a uno, el Señor, Sí, 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 sí. Hay un siempre. sacerdote santo que se curó milagrosamente de un cáncer de páncreas, ya muy anciano, que me dijo una cosa al principio de mi encuentro con el Señor, los primeros meses, hace 8 años. Me dijo, y se me ha quedado grabado, ¿no? Quizá ahora para aplicarlo, ¿no? Si dicen que digan, no siéndolo, ¿no? Si dicen que digan, no siéndolo. Fue un Y poco lo que tuve que aprender a manejar con los mensajes que nos escriben debajo de los videos, ¿no? sí, bueno, Porque hay gente que se sale del tema, hay especialmente un sector de la iglesia muy tradicionalista que en ocasiones es bastante agresivo, sí, sí, sí. Sí, a ¿no? mí me duele mucho cuando Duele se... mucho eso. Sí, me duele mucho cuando se equipara a la bestia, que Sí, es Jorge Mario Bergoglio, y lo digo así de claro, ¿vale? Apocalipsis 13, Cordero con boca de dragón, que habla como un dragón. Cuando se equipara él a Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? O cuando se dicen expresiones como que, bueno, esto no es más que una continuación de las aberraciones sí. anteriores. Yo sufro No, no, mucho eso no. porque, bueno, yo creo que lo hacen de buena fe, ¿no? Creo que lo hacen de buena fe, que buscan a Jesucristo auténticamente, pero, pero quizá no han llegado al punto de decir, no, es que hay una diferencia cualitativa. Si bien es cierto que todos los papas de la historia, todos, Henry, fíjate que hubo un antipapa llamado San Hipólito, que es San Hipólito, y fue antipapa. Sí, Por no decir todos los santos, ¿no? Hay una frase muy buena que es de todos los santos hubo un gran pecador, y de todo gran pecador puede haber un gran santo. Y sí, los papas tuvieron sus errores, ¿no?
pero nunca en la historia de la Iglesia ha habido algo como lo que estamos viendo hoy en día, que es Sí, claro. un siervo, un hijo de Satanás, que se ha ocupado del trono de Pedro. Ahora hablaremos un poco más de este tema, pero cuando te acusaban de masón, quería sacar una reflexión al respecto, ¿no? Quizá esta persona no conoce muy bien cuáles son los métodos de los masones. Los masones no se caracterizan por combatir herejías y explicar por qué algo es una herejía. Los Para masones nada. tampoco se caracterizan por proferir herejías abiertamente, ¿no? Y claramente, ¿no? Se caracterizan por ser civilinos, por tener lengua bífida, como las serpientes, ¿no? Que dice medias verdades, medias mentiras, y se caracterizan por hacer confusión, por hacer lío, ¿no? Y por infiltrarse, ¿no? Acabas de Por decir ser. una frase, ¿no? Hacer lío. Sí. Sí, hacer lío, claro, lo ha dicho muy adrede, evidentemente. De hecho, yo no sé si es exageración mía a veces, pero cuando, por ejemplo, el Papa, perdón, cuando Jorge Mario Bergoglio dice, recen por mí, ¿vale? Que parece una cosa muy humilde, ¿no? Una cosa muy, bueno, muy digna. Yo también se lo digo a mis hermanos, ¿no? O sea, rezad por mí, por esto, por esto. Pero fíjate que tiene también otra lectura, ¿no? Si yo dijese, por ejemplo, incluidme en vuestras plegarias, ¿no? O ofreced plegarias a Dios por mí, o interceded por mí, ¿no? Sería más claro el mensaje, ¿no? Pero recen por mí, oren por mí, también significa esto, Henry, no sé si lo has pensado alguna vez, también significa rezad en mi lugar, porque yo no rezo, ¿me entiendes? Puede Re- significar eso, claro. recen por mí, que yo no voy a rezar, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, digo, a lo mejor es una exageración, pero es que realmente ha dicho tantas cosas tan aberrantes, ha dicho tantas cosas tan contrarias a la fe, que, bueno, yo no sé en qué punto te empezaste a dar cuenta un poco de quién era esta persona, ¿no? En mi caso, tardé unos años. Si bien es cierto, desde que el primer día salió y dijo aquello de que antes que el pastor bendiga al pueblo, quiero que el pueblo bendiga al pastor. ¿Te acuerdas que dijo eso? Sí, Desde que yo oí eso me chirrió de tal manera, me sonó, bueno, pues en el anti. balcón de la logia vaticana. Sí, se llama así, curiosamente. El balcón por el que salen los papas recién electos. Eh, Me chirrió muchísimo, ¿no? Me chirrió mucho, 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 mucho. Dije, uff, qué cosa más rara es esto. Y el hombre hizo así, ¿no? Para que el pueblo le bendijese. O sea, en ese momento yo sentía que se estaba cargando todos los principios jerárquicos de la iglesia, ¿no? Que se estaba cargando incluso también eh, el ser rey de Jesucristo. Primero Porque es, el primero cielo no es es, una democracia, el cielo es un reino, donde hay sí, un rey. primero eso. Y segundo, yo no vengo a bendecir a nadie. También dijo eso, no me No, acuerdo. ¿qué significa eso? Claro, También. claro, claro, también, sí, No vengo a también. bendecir a nadie. No, 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 bendecidme vosotros, ¿no? Tiene doble Bueno, mensaje. sí, sí, sí. Yo a partir de ese día ya me quedé con la mosca detrás de la oreja, pero luego hubo dos declaraciones en los primeros años. La primera, un católico no tiene que tener hijos como conejos, que me pareció horrorosa, me Sí. pareció desagradable, me pareció insultante. Y luego aquella de ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Esa tan famosa frase, pues hijo mío, eres el papa, supuestamente, ¿no? Eres la persona más autorizada por el Altísimo para juzgar la realidad, ¿no? No para no para condenar personas al infierno, que eso solo puede hacer Dios, pero sí para juzgar la realidad, ¿no? En el sentido de pensar la realidad. Como dice San Pablo, juzgadlo todo. Desafortunadamente, desafortunadamente eso de los conejos, muchos pro vida no lo han entendido Ujú. Sí, y sí. siguen amando a Bergoglio a pesar de haber dicho eso y a pesar de Emma Bonino y de muchas cosas, Sí, 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 sí. ¿no? Para ti quién es Bergoglio, hermano? Para mí Sí. es el falso profeta, Ujú, ¿no? Creo yo que lo es. Tiene todas las características ujú, para hacerlo. Lo- Tiene los méritos, si se quiere, para hacerlo. sí. Yo me di cuenta del chasco en que nos habíamos metido la Iglesia Católica con este hombre, también desde el primer día, pero me resistía. Y había personas que, porque me conocen acá, que en la iglesia, que en la calle, Henry, pero mira lo que está pasando
con Francisco. Yo, esperemos, démosle tiempo. Que recuerdo mucho que en ese primer año, Ujú. en el 2013, el mismo doctor José Galán decía en sus programas, hay cosas raras, pero debemos esperar, seamos prudentes, demos tiempo. Eso era lo que yo decía. Ujú. Pero ya en mayo de 2013, yo di mi primera voz de alerta. Ujú. La di En en mayo de mayo, en 2013, mayo. del 2013 en Ujú. Facebook. Sí, sí. Escribí que lo que estaba sucediendo, porque como periodista yo veía que había como un proceso de un libreto, con Sí. los temas de cada domingo en la audiencia pública, con los temas de los miércoles en la audiencia pública. Había como un libreto, yo no recuerdo en este momento exactamente los temas, pero eran temas que cada miércoles y cada domingo escandalizaban en algo y Ujú. descristianizaban en algo. Ajá. Entonces yo di la alerta diciendo que eso, esa actitud de él estaba afectando el pontificado y Ujú. afectando el dogma de la infalibilidad papal. Ujú. Porque es que hay personas que creen que los papas son perfectos y santos y nunca se pueden equivocar, como decías tú, pero es que en todo momento no hay infalibilidad papal, No, claro. No están ¿no? exentos del pecado. No Hay momentos en que está mejor hablando el dicho, de la hombre, concupiscencia. No están hay exentos de la momentos, concupiscencia. Pueden hay pecar. momentos en que no habla el papa sino el hombre. Ujú. Y tenemos que tener la capacidad de entender eso también. Ujú. Pero hay momentos como ahora en que todo el tiempo habla el hombre y además con unas cosas terribles. Ujú. Y actúa. A veces no habla el hombre, habla el demonio. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces yo escribí eso, Ujú. que este señor me lancé en mayo de 2013, 2 meses o 3 después, a escribir en el Facebook que Jorge Mario Bergoglio estaba poniendo en riesgo el dogma de la infalibilidad papal y Ujú. el pontificado pues al mismo tiempo, ¿no? El papado, ¿no? Se vino, hermano, una avalancha de críticas, sobre todo de Argentina, Ah, en ese momento, que tal vez era de mucha efervescencia y emoción, porque tenían un papa argentino, ujú. ¿no? No, claro. Es que en Que mayo del 13. con los años ha cambiado esa percepción. Por eso él no puede ir a Argentina. Me lo han dicho varios argentinos que me han llamado. Él Ujú. no puede venir a Argentina porque en el aeropuerto de Buenos Aires se encuentra la primera protesta. Eso me Ujú. han dicho a mí por teléfono y por el WhatsApp y por todas partes. Porque yo les pregunto, bueno, ¿y qué pasaría si Bergoglio va a Argentina? ¿Qué puede pasar? La primera protesta se le encuentra en el aeropuerto Ujú. por todo lo que ha sucedido, por el caso Sancheta, y muchas otras cosas que encubrió él allí en Argentina. Sí, sí. Ya sabemos de qué. Y eso es público, porque lo Sí, han sí. publicado los medios de comunicación católicos verdaderos, porque hay Ujú. unos que no son tan verdaderos, No. ¿no? Y que manipulan mucho y que son excesivamente oficialistas con lo que se diga en el Vaticano. Y Ujú. eso hace daño a las almas también porque las desinforman, ¿no? Afortunadamente, hermano, los medios oficialistas católicos, los que defienden a Bergoglio a capa y espada, diría yo, irracionalmente, ¿no? Apenas son escuchados. O sea, Sí, tenemos a Rome Reports, que es un canal creado en el pontificado de Benedicto XVI. Me refiero antes de 2013, ¿no? Porque seguimos en ese pontificado. Y tiene 240.000 suscriptores. ¿Eh? Y sus vídeos, pues apenas los ven a veces menos de 1.000 personas. Han desactivado comentarios también en los últimos vídeos. O sea, claro. los medios oficialistas del Vaticano, gracias a Dios, no los escuchan ni el mundo ni los verdaderos católicos, ¿no? Los católicos que aman a Jesucristo, que se han encontrado con Él en la confesión, en la adoración eucarística, en el Santo Rosario, en la meditación de su palabra, en la experiencia de la Iglesia, ¿eh? Esos están muchos, la mayoría, en nuestros canales, diría yo, ¿no? Porque si no nos explica un crecimiento tan grande en tu canal, en el mío, que somos de verdad pobres hombres, ¿no? Sí, Yo siento, no sé tú, hermano, pero
el canal César para Jesucristo, y el tuyo seguro que también, es, digamos, portador de una riqueza que, por supuesto, me sobrepasa, que son los comentarios de la gente, ¿no? Los comentarios de tantos hermanos que comentan en los vídeos, que por así decir, avalan, sostienen, alientan, Animan. animan nuestra tarea, ¿no? Si bien es cierto que hay alguno más desafortunado, diría, ¿no? Que a Normal. veces hasta tienes que bloquear usuarios porque si no nos enredaríamos todos en gastar energía sin necesidad. El resto son todo apoyo, ¿no? Son todo apoyos, entonces eso es una alegría para mí, ¿no? O sea, Claro. es así, es así. Necesito que alguien me enseñe cómo bloquear porque no sé. Ah, es muy fácil. Luego te enseño. Te mando un audio de WhatsApp y Sí. te lo digo. Pero vamos, es facilísimo, ¿eh? Son dos Sí. clics. Pam, pam, ya está. Entonces, como te decía, desde mayo de 2013 yo oí la voz de alerta de que algo no estaba bien. ¿Mm? Y entre la avalancha que vino de Argentina fue cuando este señor, con quien yo seguía, estando ya en la radio, yo seguía haciendo los programas, me dijo que no más. Sí. Y dije, perfecto, ya tenía yo mi radio, yo sigo tranquilamente haciéndolo en mi radio, Mm, ¿no? ujú. Y ahí ya llevamos 2062 informativos Buah, de lunes a viernes todos los días Dios mío. Dios mío. y, y pensar que cuando se inició de media hora él me decía, ¿y de dónde vas a sacar tantas noticias? Noticias de la iglesia para media hora. Y yo le respondí con una pregunta, ¿cuántas conferencias episcopales hay en Latinoamérica? Todas Ujú, producen noticia. ujú. ¿Cuántas diócesis y arquidiócesis hay? Con ese argumento, enseguida, Recapacitó. claro, Sí, 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 claro. sí, 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 sí. Y fuera eso el Vaticano. ¿Sabes cuándo me di cuenta yo un poco del tema de Bergoglio? O sea, cuando cambié, porque yo estaba más lejos que tú, ¿eh? Yo decía, no, 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 es el Papa, o sea, es el Papa y punto. Y de hecho, quería sus palabras a pie juntillas, ¿no? Porque, bueno, mi encuentro con el Señor fue en el 2011, soy un católico reciente, por así decir, aunque, bueno, han pasado ya 8 años, he pasado por el seminario también, como muchos saben. Entré en el 2014, en el 2016 salí, y fue en el 2017, ¿no? A raíz de visitar Garabandal. Fue un año y medio muy, muy duro para mí, ¿no? Cuando salí del seminario, todo un año y medio de mucha oscuridad, mucho desconcierto, ¿no? Había tocado mi inmadurez, ¿no? Personal, había tocado, en fin, muchos asuntos privados, ¿no? Internos. Y fueron, ya te digo, unos meses de mucha oscuridad, ¿no? De mucha oscuridad. Pero en 2017, en verano, hace 2 años, en Garabandal, bueno, pues la Virgen no la vi, no la escuché, o sea, no tuve ninguna revelación privada, solamente tuve 45 minutos de lágrimas en el confesionario y ahí empecé a ver de repente, ¡plas!, como un vaso de agua fría, todas las cosas que había dicho en ese año y medio Jorge Mario Bergoglio, de las cuales yo me había desentendido. ¿Me explico? O sea, me siento un poco como, no sé si has visto El Rey León, cuando Simba se va, Hakuna Matata, evado todo, ¿no? Y de repente vuelve y se da cuenta de cómo está la situación, ¿no? Es un impacto. Claro, Claro. si has estado ese año y medio, de 2016-2017, conociendo día a día las gotitas que van saliendo por su boca herética, eh, pues a lo mejor se te pueden ir colando, ¿no? Pero si de repente, en un día, te enteras de todo, pues te da un golpe, ¿no? Y a mí lo que me hizo, por así decir, pensar que no era un hombre de Dios y no era el Papa, fue esa reacción que tuvo a las Dubia, ¿no? Un año antes, de las cuales yo no me había enterado, y me enteré en el 2017, dije, ¿cómo es posible que un año después, cuando Santo Tomás de Imagínate. Aquino no haya respondido a las Dubia, que, hermanos, para el que no lo sepa, las Dubia es el método católico para que un superior se confirme en la fe ante sus inferiores, ¿no? Digamos.
Santo Tomás de Aquino decía que no debemos obedecer a un guía que ha sido planteado con el método de las dubias y no ha respondido. El método de las dubias es maravilloso, es brillante, es claro, clarinete, como decimos en España, es clarísimo, porque se trata de hacer una pregunta, enarbolar una pregunta tan compleja, tan completa, que solo pueda ser contestada con un sí o con un no, como dice Cristo en el Evangelio, ¿no? Decir sí, decir no, lo que pasa ahí viene del maligno. Entonces, los 4 cardenales, Meindl, Cafarra, que fallecieron en extrañas circunstancias meses después, y los que aún siguen vivos, Mientras Burke y estaba, Bradmuller, fallecieron mientras estaba Bergoglio aquí en Colombia. encima, ay señor. Sí, sí, cuando soltó esa perla de la sangre pagana y cuando estuvo ante vuestra patrona, Y le con pasó esa, lo que le pasó. lo que pasó, lo que le pasó, que le empezaron a salir, y bueno, tengo que hacer un vídeo de eso porque es tremendo, le salió un 6 en la cara, hermanos, un 6, otro Fíjate, 6, César, ¿eh? sí, fíjate que con relación a lo de la sangre pagana, Sí, que por las venas de Jesús corría sangre pagana, cuando él terminó su viaje en Cartagena, sí, sufrió un golpe en el papamóvil, sí, ¿sí? y Una caída dentro del se le papamóvil, marcó se el marcó ojo. acá y se le untó de sangre el hábito blanco. Ajá, Y el ajá. Señor me puso en el corazón, esa sí es la sangre pagana, Fíjate, tal cual. Esa sangre que no quiere no vestir la en los mía. zapatos, la sangre de los mártires, a la que ha renunciado por una falsa pobreza y una Es, falsa imagen de humildad, pues al final el Señor se la pone igualmente, ¿no? Entérate, Jorge Mario, conviértete, conviértete. Con Judas Iscariote el Señor tuvo paciencia y misericordia hasta el final. En fin, pero esas dubias eran según podemos leer en el punto, no sé, 301 de Amor y Letitia, cabe interpretarse que la enseñanza de Cristo sobre la indisolubilidad del matrimonio está en entredicho. Punto. ¿Cabe replantearse otra nueva moral católica con respecto a la indisolubilidad del matrimonio? Esa es la duda. Respuesta sí o no, ¿me o entiendes? no, Y sí, no claro, respondió, y no respondió, ¿no? claro. Entonces, para mí eso fue un hecho definitorio. De hecho, y esto lo comento, hermanos, me extiendo tanto, porque os puede servir de argumento para todos aquellos familiares, amigos, que no vean claro cómo está la situación, ¿no? Que tengan sus dudas, o que incluso sean papólatras, para, para ponérselo sobre la mesa, ¿no? Porque realmente es algo contra lo que no hay argumento. Yo se lo he planteado a un hermano en concreto del seminario de Madrid, un hombre muy inteligente, inteligentísimo, que había estudiado física antes de entrar al seminario, y bueno, pues opta por, no voy a decir es bergogliano, porque él tuvo un encuentro muy fuerte con Cristo, pero opta por seguir, bueno, es el Papa, ta, 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 ta. Pero me dijo, César, reconozco que ante el argumento de las dubias no tengo respuesta. Y es que es muy, muy grave, ¿no? Máxime cuando encima los obispos argentinos en septiembre fue, le preguntaron también cómo debemos aplicar Amor y Letitia, pero no con el método de las dubias, sino con un método, por así decir, opinativo, ¿no? Sí, Ensayístico, ¿no? Mira, Santidad, hay una serie de dudas y tal, ¿cómo debemos interpretar esto? Entonces él hizo esa carta donde dice que esta es la única y adecuada interpretación, correcto. forma correcta de interpretar Amor y Letitia, y en el punto 6 de esa carta, que la podéis leer, se llama Carta a los Obispos de Buenos Aires, está en la página web del Vaticano. En esa carta, en el punto 6, hay una herejía como un camión que es horrorosa, ¿no? Que dice que en algunos casos puede ser, de hecho, no factible para los adúlteros vivir lo que el Señor les pide. Eso es mentira, porque Cristo da la gracia para lo que pide, ¿no? Te basta mi gracia, mi fuerza se realiza en la debilidad, ¿no? Y Cristo no nos pide nada que no podamos hacer. Por eso la oración de San Agustín, tan maravillosa. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces, bueno, a partir del 2017 yo empecé bueno, pues a darme cuenta de esto y ya fue en el año pasado, en el 2018, que bueno, no podía ya callar más. Vi a Isaac, me motivó muchísimo ver a un joven también y me lancé a la piscina, como decimos en España, ¿no?
Bueno, hermanos, perdonad que haya un poquito hablado de mí, pero No te no he preocupes. podido evitarlo, no he podido evitarlo. Son nuestras experiencias. Sí, 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 sí. Tú, en cambio, desde el 2013 ya estabas olisqueando azufre, ¿no? Sí, sí, sí. Fue impresionante, impresionante. Y mi esposa, Luz Clemencia, dice que ella desde el mismo día que salió al balcón de la logia y habló lo de los zapatos, se dijo que no iba a usar los zapatos rojos del martirio, que desde ese, y no se puso, es que no recuerdo cómo se llama, la capita que se ponen, no Sí, sí, recuerdo. sí, 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 sí. No, yo tampoco, no te acuerdo. Desde ese momento, dice mi esposa, él ya se mostró como un falso papa, Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿no? Hay una teoría, hermano, hay una teoría que la escucha un sacerdote, muy interesante con respecto al anticristo, el falso profeta. Y es que, si bien es cierto que Satanás quiere ser el opuesto a Dios, ¿no? Y en todo quiere, por así decir, contradecirle, por eso se habla también de una trinidad demoníaca, ¿no? Claro. Satanás, anticristo, falso profeta, y por eso se habla también de las misas negras, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero este sacerdote me manifestó una idea que creo que es curiosa, te la voy a compartir a todos vosotros, y es que es tan soberbio, Satán, ¿no? Que quizá el falso profeta se quiera profetizar a sí mismo y en eso se quiera desmarcar con respecto a Dios, ¿no? Claro, Es curioso, ¿no? Es curioso, pero para mí tiene mucho sentido. También hay otro hermano que me ha hablado de un posible futuro accidente con Bergoglio, que le suceda algo, ¿no? Que se le caiga un templo encima o algo así, que quede prácticamente fallecido y resucite, ¿no? Milagrosamente, ¿no? Entonces, estos primeros años han sido como una profetización de sí mismo, ¿no? Después, para presentarse como el falso Cristo, el anticristo, ¿no? Porque es que el otro día lo decía Monseñor Nicola Bux en mi canal, que pude entrevistar, bendito sea Dios, en Roma, sí, decía que la iglesia es de Jesucristo, no es del Papa. ¿Eh? El Papa claro, es secundario, no es importante el Papa, decía. Lo no. importante es Jesucristo, son ministros de Jesucristo. Entonces, no sé qué opinan bueno, de esta posibilidad, ¿no? Que el falso profeta se profetice a sí mismo. Es que por eso es falso profeta. Y fíjate que lo que está haciendo con el sínodo amazónico, que termina mañana, bueno, estamos en Pasado. viernes, Sí, sí, termina el domingo. sí. eh, lo que está haciendo es profetizar su pensamiento, Ujú, porque es el mismo pensamiento que él como presidente del CELAM escribió en las propuestas del encuentro de Aparecida cuando vino Benedicto XVI a Brasil, ujú, ¿sí? Y Benedicto XVI rechazó todas esas propuestas que ahora quieren imponerse. ujú, Entonces sí se está profetizando a sí mismo, por supuesto que se está profetizando. ujú, Y en la cercanía con los judíos es ujú. Bueno, claro. porque él quiere ser el Mesías que esperan los judíos. Sí, 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 fíjate. Podría ser eso, Nunca lo había pensado eso, pero porque además hay personas que comentan que el argentino con un ego más grande que haya nacido en el planeta es él, aunque muestre una humildad, ujú. supuesta humildad. Quiero deciros, hermanos, a los que quizá os escandalicéis un poco con esto y para los que no también, para que tengáis argumentos, que San Ignacio de Loyola, este excelso santo, maravilloso, del cual se sirvió el Señor con su conversión maravillosa, para combatir argumentativamente y santamente al protestantismo, dice en su libro de los ejercicios espirituales, en el punto 41, muchos lo habréis escuchado en otros vídeos y lo he mencionado, gracias a Isaac, me lo dijo él, dice que hablar del pecado mortal de un hermano es pecado mortal, que hablar del pecado venial de otro hermano es pecado venial, pero dice, excepto en dos ocasiones, y es las que estamos hablando el hermano Henry y yo en este momento. Claro, La claro. primera ocasión, cuando el pecado es público. Público, Porque, sí. porque si el pecado es público, públicamente se puede hablar, como hizo San Juan, San Juan Bautista, Sí, sobre el pecado de Herodes, ¿no? sí.
¿Por qué se puede hablar un pecado público? Para que esa persona se enmiende y para que otros hermanos sean advertidos de ese pecado y no sean convencidos por él, ¿no? Y una segunda posibilidad, en lugar de hablarlo públicamente, también dice San Ignacio que se puede hablar de un pecado mortal o venial de otro hermano con ciertas personas, con selectas personas de la confianza de ese hermano que ha pecado, para que le ayuden a la conversión, ¿no? O sea, si yo veo a un amigo que ha hecho no sé qué barbaridad o no barbaridad, una cosa menor, pues puedo hablar con su mujer, puedo hablar con su padre, puedo hablar con su hijo, con su párroco, con su director espiritual, con un amigo suyo, ¿eh? Con toda la caridad del mundo, para que le ayude, ¿no? Entonces, hermanos, si no, no existiría la corrección fraterna. ¿De qué estamos hablando? Claro, Si no, no claro, podríamos practicar la obra de claro. misericordia, corregir al que yerra, ¿vale? Sí, claro, Entonces, por claro. eso hacemos todo esto, hermanos. Y quiero remarcarlo porque yo tengo la conciencia muy tranquila desde que he abierto el canal, y sé que tú también, Henry, aunque estemos hablando del pecado público, que es el de enseñar errores, que es lo que está haciendo Errores, este sí. señor, y aparentar una Errores. cosa y ser otra, ¿no? Errores doctrinales, errores litúrgicos, errores de moral, errores en todo sentido. Sí, 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 en todos los sentidos. Y bueno, pues ahora con esto de la Pachamama, que es que me entra de verdad una mezcla de risa e indignación, ¿no? Cada vez que veo que se han hecho esas imágenes, esas estatuillas de la Madre Tierra, Dios mío, si San Francisco de Asís levantase la cabeza, a la que llamó Hermana Tierra, porque somos creación del Hermano, mismo creador, pero no Madre Tierra, ¿eh? sí, No llames a la creación, no le llames creador, porque si no el creador pues va a tener que actuar en tu claro, contra, ¿no? Por las buenas o por las malas, ¿no? sí, Así, sí, es sí. así. Y bueno, Henry, también me gustaría, no lo habíamos hablado previamente, pero me ha venido durante la charla, aunque ya estamos casi en una hora, pero bueno, creo que ha sido muy entretenido y que los hermanos no les importará. Yo sé que sabes tú mucho de las sectas, sabes mucho de las sectas. Allí en América hay mucho protestantismo. En España, gracias a Dios, apenas tenemos. De lo que más hay quizás sean testigos de Jehová, ¿no? Pero vamos, minúsculo, minúsculo. Sin embargo, en América hay mucho, ¿no? Hay mucho protestantismo. Y me gustaría que nos dieras unas pinceladas, un poco de lo que sabes sobre las sectas, sobre el protestantismo, porque creo que hace tiempo lo conociste más en profundidad, para asemejarlo a la secta de la falsa iglesia de Bergoglio, donde se adora al líder, donde en fin, no se permite la libertad de expresión, etcétera, 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 ¿no? Pues mira, César, empiezo con una cifra que la averigüé en el Ministerio del Interior de Colombia y tengo las listas porque me las enviaron vía correo electrónico. En solo Bogotá, Ujú, que es una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes, ujú, hay más de 12.000 sectas, la gran mayoría de carácter protestante, ujú. la gran mayoría, pero las hay iluministas, las hay platillistas, las hay satánicas, las hay protestantes, las hay pseudocristianas, es decir, es de nueva era, es una variedad impresionante, impresionante, ¿no? Aquí en un sitio muy importante de la ciudad tiene un inmenso edificio de la cienciología, por ejemplo. Ujú. Y en el gobierno anterior del presidente Santos, más de 350.000 integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas fueron iniciados en cienciología. ¿Más de cuántos? Más de 350.000, Dios mío de mi vida. con financiación del Estado. Madre de Dios. Entonces el problema de la secta es grave. Alguna vez, hablando de este tema, que yo lo estudié con una institución de Argentina y un poco con la RIE, la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas, que está allá en España, que desde allá funciona, yo lo estudié a profundidad con ellos porque, ¿por qué llegué yo a ese tema? Porque me metí a estudiar la nueva era. ¿Qué era la nueva era?
por qué no era buena la nueva era. Y me encontré que dentro de la nueva era aceptan todo lo que viene de todas las sectas. O sea, la nueva era es la madre de las sectas. ¿Eh? Sí, Y allí aceptan todo lo que viene de las otras sectas. ¿Por qué se les llama así? Porque son de actitudes sectarias, ujú, porque son de normas demasiado sectarias, pero critican a la Iglesia Católica por los 10 mandamientos y dicen que son rígidos, pero no miran lo que pasa en una secta, donde no te dejan ni pensar, donde además te manipulan con control mental, donde además manejan técnicas pseudopsicológicas para manejarte la vida. Ahora hemos venido descubriendo, gracias a la experiencia, digamos, que algunos párrocos lo están haciendo. ujú. Utilizan técnicas de control mental, porque en Colombia, por ejemplo, y en la arquidiócesis de Bogotá, existe algo que se llama el cristianismo zen. Y eso es absolutamente anticristiano. Pero la persona que es un sacerdote, muy cercano al cardenal, al señor cardenal, eh, se escuda en las opiniones de Bergoglio. Y eso ha tomado un auge, una fuerza impresionante. Entonces tenemos sectas también intraeclesiales, ¿no? Sí. Y entonces estudiando yo la nueva era dije, hay que estudiar las sectas. Y estudiando las sectas me aparecía por todas partes la masonería. Entonces voy a estudiar la masonería. Y por ahí, pues, era obligatorio revisar qué era el satanismo, Ujú, ¿no? Y en eso duré casi 3 años haciendo esos ujú, estudios. ujú. Y por fin apareció el libro, ¿no? El libro es una recopilación del mundo de las sectas y tengo un programa en la radio que se llama así, Sí. eh, que lo hago en conjunto a veces con un programa que tiene Radio María España. Ujú. A veces van ellos, a veces voy yo. Bendito sea Dios. Sí, y entonces que lo hace la Ríes precisamente. Me llevé una triste noticia hace unos meses cuando el sacerdote que dirige la Ríes en plena misa renunció al sacerdocio, que porque está enamorado de una mujer, ¿no? El padre Luis Santa María del Río, respeto su decisión, pero me causó mucho dolor, me causó mucho dolor y ya había sucedido en Colombia en febrero aquí con otro sacerdote exactamente igual. Entonces, yo no sé qué es lo que está sucediendo en ese sentido. No, sí sé, pero no lo quiero decir. Ujú, Respeto mucho a los sacerdotes, pero es que están fallando en su oración personal. ujú, Están fallando en eso. Y entonces sale el libro. Al libro, pues yo le agregué, además de un listado de las 80 más fuertes que hay en el mundo, ujú. porque en todas partes del mundo hay sectas. Imagínate, en el Japón hay una, en Tokio, que se llama Soho Hampoyo, y basan todo en la adivinación, no como, vamos, las gitanas de allá de España y de por acá, que adivinan en la mano, Ujú. con la línea de la mano, sino que este señor en Tokio, la adivinación la hace en las líneas de la planta del pie, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, Sojo Campollo, ¿no? sí, Bueno. y entonces se encuentra uno una diversidad de cosas y ve uno ya a los católicos actuando de una manera sectaria y imbuidos de esas cosas, porque un día van a un lado, otro día van a otro. Por Dios, no son unos católicos claros, en las parroquias no se habla de eso, de las sectas. Más bien escucha uno a un diácono permanente diciendo en una homilía que todos tienen algo de la verdad, porque la verdad no la tiene solo la iglesia. Es que, U ¿cómo otro posible? diciendo que Alá es el mismo Padre Celestial. Ay, señor. Una serie de detalles que le hierve a uno la sangre, César, cuando Sí, oye uno eso, ese claro. tipo de cosas. Entonces, hay una diversidad impresionante, y no solo acá, en toda Latinoamérica, en el Brasil, en la Amazonía, más concretamente, Sí, es verdad. hay una evangelización, entre comillas, perfecta realizada por los grupos pentecostales. El hombre que dirige la oración fuerte al Espíritu Santo desde Brasil,
que se llama Edir Macedo, es un hombre multimillonario y tiene iglesias en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Y así hay muchos fenómenos parecidos porque se ha convertido en otra forma de sectas mercantilistas. Es otra característica, ¿no? El tema del dinero. El tema del dinero es impresionante. Alguna vez una persona me comentaba que su hija estaba en dificultades. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque ella entró a una iglesia protestante y ella no pudo volver a ir porque se quedó sin el empleo que tenía y no puede diezmar. Y la están llamando que porque ella tiene una deuda desde hace 4 meses por no diezmar. Pues, ¿cómo te parece que le hicieron firmar un pagaré en blanco, comprometiéndose a pagar durante toda su vida el diezmo en esa iglesia? Qué Y canallas, qué y la canallas. persona que le estaba haciendo el cobro era la mamá del pastor, que es abogada. Madre mía. Madre mía. Firmó la señora manipulada mentalmente, porque le manipulan la mente, las emociones con la música estridente, Sí, 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 sí. y el objetivo es abrir el bolsillo. Qué asco, de verdad. O sea, qué Eso asco, tío. es lo que hacen la gran mayoría. Es feo, horrible. Me enerva la sangre, te lo digo. Me enerva Claro, la sangre. pero así es que funcionan. Y ahora cobrando el diezmo con abogados, en algunas. No se puede generalizar tampoco. Sí, claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas se presentan. A mí me llegan casos muy curiosos. Pero lo más triste es que dentro de nuestra propia iglesia tenemos sectas intraeclesiales, Sí, 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 sí. ¿no? Gente, Que gente que se generan desvía. unas divisiones terribles. Una de esas está recientemente, tal vez en lo único bueno que ha habido en estos 6 años, de Bergoglio sentado en la silla de Pedro, empezaron a investigarlos. Y tienen toda la razón en investigarlos. ¿Quiénes son? Los heraldos del Evangelio. Ah, sí, Claro. son un poco sectarios, no lo sabía, ¿eh? Es una situación muy complicada que no la puedo ventilar acá Ujú. porque habría riesgos. Ay, Dios mío, no tenía ni idea, Henry. Yo pensaba que era de una de estas órdenes fieles al Evangelio que se ha cargado Bergoglio, como los franciscanos de la Inmaculada o la Fraternidad de los Santos Apóstoles. Eso piensan en Europa. Sí, En sí. América conocemos otras cosas. Bueno, pues bendito sea Dios en cualquier caso. Y tienen razón en los cargos que hace el Vaticano, tienen toda la razón. Ujú. Sí, claro, porque sería un escándalo para ellos mismos también, ¿no? Para la falsa iglesia. Seguramente les cayeron encima porque no apoyan, ¿no? Aparte, claro, Es aparte. muy posible, pero ¿Tienes lo ahí el libro? lamentable es que tienen razón. Ay, señor. Ya te he dicho que lengua bífida es la que tienen, Sí, ¿no? Dicen verdades, dicen mentiras, medias verdades, medias sí. mentiras, para confundir. Y no se te haga raro, César, que a lo mejor lleguen a algún acuerdo y cierren la investigación. Ujú. ¿Ves? Entiendo. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya veremos cómo se desenvuelve todo. Sí, ¿Tienes sí. ahí algún libro del mundo de las sectas para que podamos verlo? La portada. No O lo no, tengo aquí, no, no lo es que tengo ya os aquí a la... digo que no Los pasa nada. tengo allá en la radio. No pasa nada. No lo Sí, habíamos preparado, ya os decía. sí. Y tú, hermano, ves algún comportamiento sectario, con lo que conoces de cómo funcionan las sectas? ¿Ves algún comportamiento sectario en Bergoglio? ¿O ves en cambio que es tan astuto que incluso se desmarca de esa etiqueta? Yo creo que sí tiene comportamiento sectario. Ujú. Creo que sí, porque es impositivo. Mira lo de hoy. Anuncian que van a, que nombrar, que van a escoger a 13 personas para un consejo post-sinodal, ¿no? No me he enterado, no me he enterado. Primera noticia, ¿ves? Anuncian eso, La noticia católica del día. A ver. de la madrugada, Sí. en el caso tuyo. Católica. Sí. Sí. Entonces, van a seleccionar a 13 personas del clero, entre ellos obispos, para conformar algo que no había pasado nunca con ningún sínodo, un Ujú. consejo posinodal.
¿sí? Y con la salvedad de que la última palabra la tiene Bergoglio, Ujú, no la tienen ellos. ujú. O sea, se configura una vez más, un poquito más, aquello que dice el catecismo de una imposición de carácter religioso. Una impostura de carácter religioso, sí, sí. Es una impostura de carácter religioso. Sí, sí, sí. Total, que esa es una actitud sectaria. Sí, claro, claro. Claro. Completamente. Es lo que yo digo, lo que se tiene que hacer. Eso es una actitud sectaria. Y sabemos de dónde viene esa actitud sectaria, ¿no? Claro. Es la actitud sectaria de los mismos que promueven la tolerancia, de los mismos que promueven la fraternidad, la igualdad y La la libertad. libertad, Sí. ¿no? Mal entendido todo, ¿no? Porque fraternidad, libertad, igualdad, eso, vamos, la Iglesia siempre lo ha defendido, profesado, enseñado, pero a la luz de Dios. Fraternidad porque Sí, somos hijos de Dios, los bautizados, ¿no? Con esos tres tipos de bautismo que hay, el bautismo de agua, de sangre, de los mártires, y el de deseo, ¿no? sí. Ahora Igualdad dime, en dignidad ante Dios, libertad del pecado, ¿no? Pero no sí, libertinaje, ¿no? Es que los sí, masones es que son realmente malvados y maléficos, ¿eh? sí, sí, sí. Algunos Aunque engañados. la gran mayoría creen que no y que actúan muy bien, ¿no? Porque Sí, 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 sí. el También es verdad. 95% son idiotas útiles, dice el obispo emérito, el cardenal obispo emérito de Chile, José María Caro. El Ujú, 95% son idiotas útiles, ujú, ujú. ¿no? Sí, además, Que los masones que son expertos en la manipulación de la opinión pública, etcétera, pues cómo no le van a aplicar para con sus siervos, ¿no? Pues, claro, pues mucho más claro. eficazmente. Dime, César, si no es una actitud sectaria Ujú. y también un poco terca. Yo cuando me enteré hoy, le decía yo a mi esposa, pero hombre, es que es terco este hombre. ¿Cómo es posible que entran unas personas en un gesto de paz, de amor a Dios, y extraen de ese templo esas imágenes horrorosas de la Pachamama? Que al Ujú. principio el biógrafo de Bergoglio dijo porque las pusieron así mirándose, que eran la Virgen María y su prima Santa Isabel, y que eso era la visitación, desnudas, por Dios, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Y él no se guardó la cuestión, fue y buscó otras. Sí, Mucha sí. gente está diciendo que no son las mismas que votaron al Tíber, sino que él consiguió otras Ah, bueno, claro, sí. Puede y que ser. anunció, o sea, está mintiendo, Ujú. porque dijo que las había rescatado con la policía italiana, Sí. y que anuncia que el domingo, en la misa de cierre, las va a tener en el altar. Es que me pongo, es que de verdad que, Esa es Dios una mío, actitud sectaria 100%, es terco, sí, terco. sí, 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 sí. Fíjate, bueno, sobre esto iba a hacer un vídeo, voy a hacer un vídeo sobre el tema, pero así rápidamente te digo un poco lo que pienso de todo esto. Por un lado, si bien fue acertado el hecho de quitar esas imágenes, ¿vale? Los católicos siempre hemos aprendido, dicho, entendido que el fin no justifica los medios, ¿no? Que es lo que precisamente hacen los masones. Es decir, yo personalmente no hubiese entrado, hubiese extraído y hubiese sacado, no, yo hubiese hecho un vídeo, hubiera grabado y hubiera denunciado esa situación, ¿no? Pero dicho lo cual, también sabes lo que pienso, hermano, que puede haber sido esto, un montaje. Yo lo estoy pensando ¿Tú lo has también. pensado también? ¿Tú lo has pensado Sí, también? sí, Porque un de verdad, montaje ¿para un qué? montaje Para atacar, para victimizarse. para victimizarse y tener un argumento para atacar a los enemigos del sínodo, si se pueden llamar Exactamente. así, si nos Fíjate, podemos llamar así, sí, 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 sí. porque Fíjate lo somos que defensores de la fe. somos No, enemigos de Satán y del nadie. error y de la falsedad. De eso Sí, somos enemigos, claro. Hay que ser pero, tolerante con el pecador, con el que hierra, pero no con el error. pero tienes toda la razón, César. Puede ser un montaje. Sí, 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 Todo. sí. Porque, mira, yo cuando estuve en Roma conocí a todas las personas
mayormente que están oponiéndose públicamente al sínodo, no solo los youtubers americanos, sino también mucho pueblo de Dios que rezamos ahí frente a San Pedro un rosario, que fue maravilloso. Estábamos rodeados de policías, hermano, era una vergüenza, ¿no? En fin, y no percibí nada de violencia, no percibí que a nadie se le pudiese ocurrir hacer eso, ¿no? Es decir, yo cuando vi a ese hombre que se tapa la cara, que entra y tal, y que lo tira al río, a mí no me daba confianza. Digo, esto no lo ha hecho un católico, ¿sabes? Esto es un montaje, pero Ahora, César, voy a esperar. Y cuando ha salido esto último, como que lo he confirmado, ¿sabes? Dime. César, yo tengo una curiosidad. ¿Es que no cierran nunca los templos? Claro, claro, claro. Estaba abierto a la madrugada. No es normal, no es normal. Las parroquias se abren a las 8, a las 7, y cuando se abren nadie puede entrar así alegremente. O sea, estuve en esa parroquia, ¿eh? En esa parroquia de Santa María, ¿no? Tramontina. Tramontina, sí, que es de carmelitas, ¿eh? Estaba ahí Santa Teresa de Jesús en el retablo, impresionante, preciosa. Y celebramos la Santa Misa el sábado 5 de octubre, allí, con un sacerdote santo italiano, que habló muy clarito, gracias al cual luego pude conocer a Nicola Bux, a Monseñor Nicola Bux. Y por eso me ha impactado también más cercanamente, ¿no? Porque es que estuve ahí, es que estuve en ese Claro, templo. Y yo vi sí, cómo metían una canoa y metían ahí un montón de basura, ¿no? De basura a ojos de Dios, o sea, de chorradas, ¿no? De becerros de oro del siglo XXI, becerros sí, de sí. oro, lo que son. No sé, hermano, no sé qué nos espera en los próximos meses, pero En las bueno, próximas horas. las próximas horas, sí. O sea, esto ya cada vez va más rápido, ¿verdad? La apisonadora Bergoglio masónica cada vez El saben que acelerador a fondo. sí. Y ya verás cuando fallezca nuestro Papa Benedicto, que es que ahí se van a quitar la carita tantos. ¿Eh? Me decía el otro día el doctor José Alberto Villasana que lo odian a Benedicto, odian que Benedicto esté vivo, ¿no? Les incomoda, solo su presencia, ¿no? Que está ahí eh, como en un búnker, ¿no? Está protegido, ¿no? De todo, de todo lo que hay alrededor, ¿no? Que es tremendo, hermano, de verdad. Cuando fui al Vaticano, es que eso era un malestar, se nota la presencia ahí, de verdad. Mientras esté vivo, Benedicto XVI, el plan no lo pueden concluir, Exacto, porque es el catejón. exacto, exacto. Para el que no lo sepa, segunda carta Tesalonicenses, donde San Pablo habla del Eso. catejón, el que retiene al anticristo. Bueno, hermano, ha quedado un programa, creo que muy interesante. A mí se me ha hecho corto, creo que a muchos de las personas, de los hermanos que nos han visto también, sinceramente. Ha durado 1 hora 17:49:50, pero muy interesante, Henry. ¿Cómo te has encontrado? Muy bien, César. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, me siento. Un saludo para todas las personas que visitan tu canal y muchas bendiciones, ¿no? Necesitamos mucha oración, Sí. mucho compromiso con la fe y la sana doctrina católica. Amén, hermano. Pues nada, Henry, muchas gracias por estar por aquí. Seguiré atento a tus noticias del día, a tu noticia católica del día, como todos los días. Y bueno, pues invito a todos los hermanos que ven este vídeo a que os paséis por su canal, si no lo conocéis. Y bueno, pues sigáis un poco todas las publicaciones de Henry, porque realmente es una de esas voces hispanohablantes más, más fiables para mí en este momento. Entonces os dejo en la descripción del vídeo su canal, os dejo también su Facebook, que me lo pasas ahora, Henry, porque yo no tengo Facebook, me pasas ahora por WhatsApp el enlace o lo que sea. Os dejo también el enlace a su iBox, donde él publica los audios de radio, ¿verdad, hermano? Sí. Y bueno, pues ya vamos a ir concluyendo. Deciros también que tiene este libro, el libro de las sectas, perdón, el libro de las sectas, no, que El también es mundo de las el sectas. mundo de las sectas, donde en su canal lo podéis adquirir. Si nos quiere decir Henry de qué manera, podéis hacerlo. En este momento, César, el libro se está vendiendo solo en Colombia. Ujú. Estamos mirando la forma de hacerlo para el exterior.
¿no? Pues estamos buscando el recurso para hacerlo. Y en Colombia, pues es comunicarse con nosotros, hacen un depósito, nos dan sus datos y nosotros lo hacemos llegar a la Bonito. ciudad que sea. Muy bien. Pues como buen obrero que merece su salario, pues ahí tenéis un buen libro, si algún familiar está dentro de alguna secta o ha salido de ella, sobre todo, porque le puede reforzar mucho, ¿no? Pero una Sí, vez, de hecho, al final del libro hay un capítulo, un segmento que se llama ¿Qué hacer si un familiar o amigo o cercano está en una secta? bendito sea Dios. Pues nada, hermano, espero que ese libro llegue a muchas almas que lo necesiten. Y nada más, vamos a despedirnos. Ha sido un programa maravilloso, de verdad. Me ha encantado estar contigo, hermano, conocerte un Gracias. poco más en persona y hablar tranquilamente, ¿no? Todos estos temas tan incómodos, que son realmente incómodos y dolorosos, pero más incómodo y más doloroso es saberlo y Y callarse. callar. Es verlo y mirar para otro lado. Eso es lo peor que hay, ¿eh? Y el católico busca la verdad, porque el hombre busca la verdad, ¿eh? Hace 4 Y, noches me llamó un sacerdote. Me dijo, Henry, me enviaron por WhatsApp un video, era el video del tema del chamán en el Vaticano, ¿no? sí. Y yo había hecho algunos comentarios. Y él me dijo, no hables mal del Santo Padre. Le dije, yo no hablo mal del Santo Padre, no es nada personal con nadie. Es que como ustedes los sacerdotes no hablan, los laicos tenemos que hablar. Ujú, Y nos autoriza San Juan Pablo II en varios documentos. Y nos sí. autoriza el Concilio Vaticano II. Ujú, Y nos autoriza el Código de Derecho Canónico. Tenemos exactamente. derecho a En, hablar. en el punto 212 parágrafo 3. Ahí Sí. tenemos Y la autorización. además, padre, yo soy periodista y me estoy dando cuenta de lo que pasa. Sí, 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 sí. Entonces yo tengo que hablar, porque ustedes no hablan de nada. Las razones las tendrán ustedes, pero, y no soy el único. Le dije, No. padre, no soy el único. En España está Isaac, está César, está Vicente, está fulano de tal, en México fulano de tal, en Estados Unidos fulano de tal, en Argentina está Caponeto, y le di muchos nombres. Sí, 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 sí. ¿Sí? No Somos solo muchos. es Es que Henry Gómez el único. no, 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 no. Y en Estados Unidos hay otro tanto, bastante Claro, importantes. pero muy importante. Y está la Nueva Busola Cotidiana. Y está el señor que habla desde Perú, que yo lo entrevisté también. Sí, Y en sí. fin, Y han hay una salido más cantidad de gente, últimamente. Han salido más muchos últimamente. más. Y están Rabasco en saliendo España. y están saliendo las mujeres. Qué Sí, bueno. también, también, también. Bendito sea Sí. Dios. Claro, claro. Pues nada, hermano, seguimos adelante día a día, cada día tiene su afán, confiando en el Señor, con el manto de María, que para mí es, bueno, pues mi salvaguarda, ¿no? Es decir, en todo momento, ¿no? La Virgen, bueno, pues siento su compañía y nos vamos a despedir. Espero que podamos hacer otro vídeo próximamente, cuando Dios quiera. Os dejo por aquí también el vídeo que hicimos en su canal hace cosa de 3 semanas. Y nada más, hermanos. Últimas palabras, Henry. Últimas palabras, estar muy pendientes de lo que sucede en la iglesia. Estar bien informados. Escuchar a la gente que de verdad está defendiendo la sana doctrina, ¿no? Yo creo que con el libro que presentó esta noche en Washington el cardenal Gerald Lubin Miller, que se llama Encuentros Romanos, él ha tomado una batuta inmensa, casi que como para hacer con Burke y con Snyder los líderes de la iglesia remanente en todo el mundo. Ellos son nuestros verdaderos pastores. Creámosle a ellos, a nuestros verdaderos pastores. Ese sería lo último que yo diría y muchas gracias César por esta oportunidad. Nos alargamos, pero es que si no terminamos no nos callan, ¿verdad? Hay Así es. mucho que hablar, hay mucho que Se hablar. nos da Bendiciones, mal. bendiciones para todos y para ti también. Gracias, hermano Henry. Se nos da mal callar, se nos da mal. Sí, Bueno, hermanos, pues sin más, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. amén. ¡Viva Cristo! Amén.